Si mañana estallara una guerra grande cerca de donde vivimos, las bombas saldrían en las noticias. Pero la factura, tarde o temprano, llegaría a nuestro bolsillo. Porque detrás de cada misil, cada tanque y cada soldado hay algo que casi nunca se explica. Una máquina brutal de gasto público, deuda, impuestos, expolio y a veces, dinero muy sucio. En los últimos años lo hemos visto claro. Ucrania llevaba gastados más de 130.000 millones de dólares. Rusia superaba ampliamente los 200.000 millones. Y además, cientos de miles de millones en ayudas, préstamos y envíos militares desde otros países. La pregunta incómoda es quién paga realmente las guerras. ¿De dónde sale todo ese dinero? Y cómo nos afecta a nosotros, incluso aunque vivamos a miles de kilómetros del frente. En este vídeo del Código del Dinero vamos a ver, con calma pero sin anestesia, los principales mecanismos que usan los estados para financiar guerras. Vamos a repasar ejemplos históricos y actuales con oro, deuda, impuestos, petróleo, criptomonedas y saqueo. Y al final veremos quién termina pagando de verdad la fiesta. Antes de seguir, un aviso importante. Este vídeo no es una defensa ni un ataque a ningún país. No damos consejos financieros ni políticos, solo analizamos cómo se mueve el dinero en los conflictos. La guerra aquí la miramos desde las cifras, no desde las banderas. Vamos al grano. Cuando vemos cifras de gasto militar en guerra, cientos de miles de millones, es fácil desconectar. Son números tan grandes que parecen irreales. Pero ese dinero no aparece por arte de magia. Sale de 8 grandes vías que casi siempre se combinan. Primera vía, reservas del Banco Central. Segunda, ayuda exterior de hermanos mayores. Tercera, deuda y bonos de guerra. Cuarta, subidas de impuestos. Quinta, gasto militar estructural muy alto. Sexta, explotación intensiva de recursos naturales. Séptima, redes opacas como contrabando, criptomonedas y donativos. Y octava, saqueo directo y confiscación de activos. Vamos una por una. Primera vía. Romper la hucha del Banco Central. Cuando un país entra en guerra y necesita dinero rápido, una de las tentaciones es vender sus reservas de oro y divisas. El ejemplo clásico es el de la Segunda República Española. En 1936, el gobierno republicano envió a la URSS unas 510 toneladas de oro. Eso era alrededor del 72% del oro del Banco de España. Se usó para pagar armas y suministros. Ese oro nunca volvió. A corto plazo, esto da liquidez. A largo plazo, deja al país descapitalizado y vulnerable. Menos reservas para sostener la moneda, menos capacidad de reacción en futuras crisis y una dependencia brutal del país que te ayudó. Es como vender tu casa para financiar una pelea y luego descubrir que la pelea la has perdido igual. Segunda vía. Hermanos mayores que te pagan la guerra. Si tus propias finanzas no dan para tanto, siempre hay potencias interesadas en que tú resistas o en que tú ataques a otro. Hoy el ejemplo más visible es Ucrania. Países de la OTAN y aliados han aportado cientos de miles de millones en ayuda militar, financiera y humanitaria. Eso incluye armas, munición, sistemas antiaéreos, dinero directo para pagar sueldos del Estado y créditos que habrá que devolver algún día. ¿Quién está pagando esto en realidad? Nosotros, los contribuyentes de los países donantes. Vía impuestos presentes y vía deuda pública que se cargará sobre generaciones futuras. Y ojo, Rusia también recibe oxígeno indirecto cuando países como China, India u otros siguen comprándole petróleo y gas pese a sanciones occidentales. Ese flujo es otra forma de financiar la guerra. En la práctica, muchas guerras modernas son guerras por delegación. Se pelean en un territorio, pero las pagan medio planeta. Tercera vía. Deuda y bonos de guerra. Cuando el presupuesto anual no llega, los estados tiran de deuda. Eso no es nuevo. Durante las 2 guerras mundiales, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otros lanzaron bonos de guerra. El Estado se compromete a devolverte tu dinero con intereses. Tú, como ciudadano o empresa, compras esos bonos. El dinero se usa explícitamente para el esfuerzo bélico. La particularidad es que suelen dar menos rentabilidad que bonos normales, pero se venden con campañas patrióticas. Si no vas al frente, ayuda financiando a los que sí van. Alemania en los años 30 usó un mecanismo aún más sofisticado, los bonos MEFO. Pagaba a empresas de armamento con estos bonos especiales, que luego las empresas podían descontar en el Banco Central. En la práctica era una forma de imprimir dinero encubiertamente sin reflejarlo todo en las cuentas oficiales. Mientras la economía aguanta, parece magia financiera.
Cuando la guerra se tuerce, el esquema se derrumba y alguien se come las pérdidas. La consecuencia para después de la guerra es clara. Deuda pública disparada, necesidad de recortar gasto social o subir impuestos y crisis de inflación si se ha emitido demasiado dinero. Lo estamos viendo hoy. Países en guerra cuyo nivel de deuda pasa en pocos años del 40 o 50% del PIB a cifras cercanas o superiores al 80 o 90%. Cuarta vía. Subir impuestos por el esfuerzo nacional es el método más directo y el más impopular. Pero en casi todas las guerras largas ha ocurrido. En las guerras mundiales, Reino Unido llegó a aplicar impuestos del 50 al 100% sobre los beneficios extra de empresas durante la guerra. Estados Unidos subió la presión fiscal brutalmente, con tipos que alcanzaron el 95% sobre ganancias extraordinarias en algunos momentos. Más cerca en el tiempo, Estados Unidos aumentó impuestos en unos 4 puntos de PIB para la guerra de Corea y alrededor de 1 punto para Vietnam. Rusia ha anunciado subidas de impuestos sobre rentas altas y empresas para 2026, con el objetivo de recaudar decenas de miles de millones adicionales. Ucrania ha creado impuestos especiales, como el impuesto militar, para rascar ingresos extra. El discurso suele ser el mismo. Si los soldados ponen el cuerpo, los ciudadanos deben poner el dinero, pero lo importante es entender que lo que hoy se destina a tanques y munición no se destina a sanidad, educación o pensiones. Es una reasignación masiva de recursos que afecta a toda la población, incluso años después del fin de la guerra. Quinta vía. Gasto militar alto incluso antes de que estalle la guerra. Hay países que viven permanentemente en modo preparado. Israel lleva décadas destinando más del 4 o 5% de su PIB a defensa. Rusia ha mantenido un gasto muy elevado desde 2011. Ucrania ya gastaba mucho más que la media europea en defensa incluso antes de la invasión total. La lógica es simple. Si tus vecinos son hostiles, más vale tener el músculo preparado. Económicamente eso significa menos margen para gastar en otros sectores, una industria armamentística nacional muy potente, en algunos casos, una especie de Estado dentro del Estado alrededor del complejo militar. No es financiación de guerra a corto plazo, pero sí es una forma de tener siempre el cheque preparado para cuando llegue el conflicto. Sexta vía. Recursos naturales. Si un país tiene algo valioso bajo el suelo, en guerra suele exprimirlo al máximo. Rusia, incluso con sanciones, ha seguido vendiendo petróleo y gas a grandes compradores asiáticos, generando ingresos masivos para financiar su máquina militar. El llamado Estado Islámico, en su momento de mayor expansión, controlaba pozos de petróleo en Siria e Irak. Llegó a obtener decenas de millones de dólares mensuales vendiendo crudo en el mercado negro. En África Central hablamos de minerales de sangre. Coltán, oro, wolframio, estaño, diamantes. Extraídos en condiciones de explotación y violencia. Utilizados para financiar grupos armados y guerras civiles. Y esos minerales terminan, a veces, en nuestras cadenas de suministro tecnológicas. El patrón es siempre el mismo. Recurso valioso, territorio en conflicto, armas pagadas con lo que se saca de ese recurso. Séptima vía. Redes opacas, donativos y criptomonedas. Cuando un grupo armado no controla un Estado, tiene que buscar vías más creativas para financiarse. Donaciones ideológicas desde el extranjero, ONG pantalla, fundaciones benéficas que desvían fondos, comercio ilícito, cada vez más, criptomonedas. En el caso de organizaciones como Hamas u otros grupos sancionados se han detectado campañas de recaudación en redes, uso de Bitcoin y otras criptos como Tron, e intento de aprovechar la pseudonimidad de la blockchain. Los gobiernos han respondido mejorando el rastreo. Intervención de wallets, cierre de direcciones vinculadas a estos grupos y confiscación de fondos. La moraleja aquí es doble. Las criptos no son invisibles, pero sí han abierto una vía adicional para mover dinero fuera del sistema bancario clásico. Octava vía. Saqueo y confiscación de bienes, probablemente la más brutal. La historia está llena de ejemplos donde la guerra se financia robando. A minorías internas, a territorios conquistados o a enemigos cuyos activos están dentro de tu jurisdicción. En la España de los Reyes Católicos, la expulsión de judíos y moriscos no fue solo religiosa. La confiscación de bienes ayudó a financiar parte del aparato del Estado, aunque a largo plazo empobreció al país. En la Alemania nazi, el saqueo sistemático de propiedades, oro, arte y cuentas bancarias de judíos y otros perseguidos aportó una parte importante al esfuerzo de guerra. En Austria, Checoslovaquia y más tarde en otros territorios ocupados, Alemania se apropió de reservas de oro y divisas de bancos centrales. Más recientemente, durante la invasión de Kuwait, las fuerzas de Saddam Hussein robaron enormes cantidades de efectivo y oro del Banco Central Kuwaití. Grupos como ISIS saquearon bancos en ciudades ocupadas, llevándose cientos de millones en efectivo.
Hoy la forma moderna de este saqueo es congelar activos del enemigo. Cuentas estatales en bancos extranjeros, reservas de bancos centrales, propiedades de oligarcas o figuras vinculadas. En muchos casos esos activos se congelan pero no se transfieren directamente al país agredido, por límites legales y miedo a sentar precedentes. Lo que sí empiezan a usar algunos gobiernos son los intereses generados por esos activos congelados. ¿Quién paga realmente las guerras? Con todo esto sobre la mesa, la respuesta corta es nosotros. Las pagan los ciudadanos del país en guerra, con su vida, sus impuestos, su inflación y su futuro endeudado. Las pagan los ciudadanos de los países que financian, vía mayores impuestos o mayor deuda pública. Las pagan los países pobres que sufren inflación alimentaria cuando suben los precios del grano, los fertilizantes o la energía. Y las pagan las generaciones futuras, que heredarán deudas y menos margen fiscal. Y ojo, también hay quien gana mucho dinero con todo esto. Industrias armamentísticas, intermediarios financieros y algunos países proveedores de energía y materias primas. Por eso, cuando oímos ayuda militar, gasto de defensa o misión en el exterior, conviene recordar que detrás de esas palabras hay decisiones muy concretas sobre a qué se destina el dinero público y quién se beneficia. Si este vídeo te ha ayudado a ver las guerras con otra capa, no solo la militar sino la financiera, te invito a dejar un like y a suscribirte al Código del Dinero. Y ahora te leo a ti. ¿Crees que somos realmente conscientes de cuánto pagamos, directa o indirectamente, por los conflictos del mundo? ¿O que la parte económica se esconde precisamente para que no hagamos demasiadas preguntas? Déjalo en comentarios. Nosotros seguiremos analizando dónde se cruzan el poder, el dinero y la geopolítica, para que al menos cuando hablemos de guerra sepamos también quién está pagando la cuenta.